Inicio con una cita de David Ricardo de Adam Smith, que dice que el hombre es pobre o rico según la cosa necesaria para la historia. Página 91 de la riqueza de la historia. Mi nombre es Antonio Karim Mapper, del doctorado en Relaciones Económicas y Sociales, y pertenezco a la Liga 2 en Educación y Complejidad y Problemas Contemporáneos. Mi tema es deserción escolar universitaria, un caso en el programa educativo de Geografía de la Universidad de Veracruzana 2024-2026. Gracias por estar aquí, amables lectores, en general. Y mi trabajo, bueno, mi director de tesis es el doctor Alejandro Juárez Torres y codirectora la doctora María Cristina Núñez Novoa. Adelante, profesor. Bueno, en este apartado mi trabajo está constituido de un planteamiento del problema, la metodología, el marco teórico y una posible propuesta sobre lo que pretendo encontrar de este problema de deserción escolar. Entonces, aquí hay una cita donde dice que la deserción escolar es un proceso gradual del rezago educativo que precede al abandono definitivo. La SED tiene una definición del 2008 donde me dice que se determina a través de tres momentos: la intercurricular y la intracurricular. Esos dos tipos de conceptos se llama la deserción total y lo toma como un dato estadístico. A partir de ese proceso, cuando me dice que es intracurricular, se refiere a que un alumno, llámese de educación básica o superior, puede darse o detectar en ese periodo, llámese de un momento que él esté cursando de primero a sexto o de la carrera, dependiendo el tiempo que esté determinado de acuerdo a lo que es la educación superior. Y lo que se refiere a intercurricular es cuando dicen que un alumno puede desertar a fin del ciclo escolar. ¿Qué es lo que me da a entender a partir de aquí? Que dentro de este proceso hay teóricos, por ejemplo, Quinto, donde nos plantea que hay un tipo de deserción que le llaman la deserción voluntaria o involuntaria. Entonces, este concepto, bueno, se adapta a ese proceso donde cuando un alumno, por ejemplo, que es deserción voluntaria, es cuando el alumno, bueno, decide si en su momento, por cualquier cuestión de que no le guste la carrera, es cuando él hace deserción voluntaria. O involuntaria es cuando tiene situaciones, por ejemplo, de que no de que reprueba o de que hay ciertas reglas que establecen, en este caso la Universidad Veracruzana, donde tiene su propio estatuto de 2008 que lo forza a veces para que en un momento deserte y que también tiene particulares sobre la parte de esta normativa. Entonces, eso es como puedo comprender ese concepto de deserción escolar, pero también ahí hay una discusión en lo que es si es deserción o es abandono. Entonces, dentro de este también concepto de deserción, cuando me dice que hay mucha carga militar, donde el alumno decide individualmente detectar, o cuando es abandono, entra dentro de un proceso, también hay un autor que se apellida Uglio, y donde también Castaño retoma, donde dice que puede haber ese tipo de abandono cuando, por ejemplo, un alumno que queda en la universidad, ¿sí?, y no se inscribe, dice que ese se llama abandono precoz.
Y si se va, ese alumno ingresa y llega al tercer o cuarto periodo, ese abandono se llama temporal, ¿no? O si se va hacia el otro rubro, es cuando ya llega el último, por ejemplo, que reprueba una materia o una asignatura, ese abandono es definitivo y en ese proceso cómo se mueve esa parte que le llama abandono. Entonces ahí veo esa diferencia entre deserción y abandono escolar. A partir de ahí, si le pasa la siguiente, por favor. A partir de ahí tengo un gráfico donde está sustentado de deserciones escolares a nivel nacional y a nivel estado, pero aquí tengo un gráfico donde retomé la deserción a nivel universitario en el estado de Veracruz y a nivel nacional. Vemos cómo se comportan a partir de esos indicadores, retomando la propia definición y se está tomando como un dato estadístico. En ese proceso hay estudios que reflejan ahí, por ejemplo, qué factores determinan la deserción escolar y están enfocados solamente a la visión cuantitativa y donde retoman, por ejemplo, determinantes, donde hay un documento de Castaño, de un estudio que hacen en Colombia, y me dice que hay 4 determinantes, ¿no? Una es la individual, 2 es la académica, 3 es la institucional y 4 es la socioeconómica. Entonces, los estudios cuantitativos es a donde se basan en un dato, no significa que sean estudios malos, sino al contrario, dan un diagnóstico cuanti y siempre van a estar observando esos efectos de cómo la detención está determinada por esos 4 determinantes. A partir de ahí, si le pasa a la siguiente. A partir de ahí, tomo un estudio de caso que es geografía. ¿Y por qué tomo este estudio? Dada la situación que hubo un momento que estuve trabajando o trabajé en la facultad como secretario y observaba cómo esos datos se toman como un dato estadístico. Por ejemplo, si te llegaba un alumno que desertaba, te pasan un formatito, llenas y dices, bueno, desertó y ponen ahí algunas cualidades y lo guardas ahí como un dato estadístico y no te vas más allá sobre la situación que pueden pasar con ese alumno. Entonces, a partir de ese proceso, si observamos, yo tengo en una tabla, solamente aquí puse un diagnóstico, que en la generación o la matrícula 2010 teníamos un abandono del 25%. Después vamos observando que en la matrícula 2013, en la matrícula 2013 y la 2017 tenemos alta deserción escolar. Tengo acá uno de 34%, pero en ese momento, en el 2022, se hizo un diagnóstico, solamente teníamos el nuevo ingreso. Entonces, por eso está bajo. Pero si observamos que esos datos no son accidentes, ¿no? Son focos rojos que los directivos tenían que o se tienen que poner atención a esa situación. En ese momento el regreso lo tomamos como un dato estadístico y se sigue tomando todavía como datos estadísticos, ¿no? No como las consecuencias posibles que pueden tener. Entonces ahí veo, bueno, la primera fase del 25%, fase 2, no 60, 65, y el último dice disminución progresiva, pero no ha habido esa disminución progresiva, ¿sí?
Por ejemplo, el programa educativo de geografía tiene su capacidad de oferta, tiene 60 alumnos, pero luego no te ingresan esos 60. Después te llegan 30 y después se tienen que buscar por invitación, pero después, bueno, surgen esos problemas que ahí tengo en ese gráfico, que se ve tan simple, pero es más complejo. Y le pasa lo siguiente. A partir de ahí, en el trabajo que les mandé a mis lectores, hago todo un diagnóstico cuanti y un diagnóstico quali de esta situación. Entonces, dentro de esto hay un documento de Suárez Osaya, donde nos plantea que en el 2010 hay una tensión entre lo que es la escuela y jóvenes. Y me dice que está vinculado a la cultura juvenil, a la cultura escolar y a la cultura institucional. Eso me da pauta a visualizar ya no desde esa visión cuanti, sino ahora desde esta visión quali. Y a partir de ese proceso, bueno, veo y adapto, bueno, se escucha, no sé si esté bien el concepto, adaptar a esa realidad que se está viviendo y digo que ahí hay una tensión en esa situación que está pasando en ese programa de geografía. Puede haber otros más, ¿no? Pero solamente estoy retomando este programa. En esa idea me planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo perciben los alumnos su experiencia de permanencia o abandono relacionada con esas tres culturas? La cultura juvenil, la cultura institucional y la cultura escolar. Eso me lleva, bueno, a plantearme los siguientes objetivos. Si me pasa. Perdón. Sí. Entonces, bueno, a partir de ahí tengo mi objetivo general y bueno, como justifico este apartado donde dice el objetivo general es relacionar la experiencia de persistencia o abandono escolar relacionado con esas tres culturas que ya mencioné, ¿no? La cultura juvenil, la cultura escolar y la cultura institucional. Eso es lo que pretendo encontrar, ¿no? Sobre esto. Y mis específicos, bueno, pues va a ser describir la experiencia en el tiempo de esos alumnos que yo tengo ya registrados desde la matrícula 2010 hasta posible la matrícula 2026, si es posible, no sé todavía, pero mi periodo estaba remarcado 2024-2026. Ahí hay una bueno, historia en mi trabajo que he estado haciendo, teniendo una visión cuantitativa, ahora le di un sesgo cualitativo, ¿no? Pero bueno, ya en su momento, con mi director y mis lectores, bueno, que lo posible que yo pueda tomar. Entonces, por eso ahí es a donde pongo describir la experiencia en el tiempo. Y el otro es recuperar la voz de los alumnos. ¿Por qué voy a recuperar la voz de los alumnos? Puede ser de que ya lo que hemos mencionado ahí es con Dios Juanpi, pero ahora bueno, tengo que recuperar esa voz de los alumnos de por qué están abandonando o desertando. En ese mismo proceso, tengo que descubrir el sentido atribuido a la interrelación cultural, ¿no? Entonces, esa parte interesante me lleva a la justificación de que este problema, pues es un problema complejo, no es un dato estadístico. Son individuos, y es una cultura juvenil, son individuos que sienten, ¿no? Son vital, todos somos. Entonces, ese individuo, cuando detecta abandono, pues siente, o no, cuando uno reprobaba alguna materia o experiencia educativa, pues sentías que el mundo se te caía abajo. Entonces, son situaciones que están pasando ahí. Y la otra, bueno, hay una visión institucional
donde pues debes de comprender esa institución o ese programa educativo, lo que está pasando en ese contexto, en esa realidad que se está viviendo, y dentro de esa parte de la visión teórica, pretendo usar el modelo Pinto de detección o abandono escolar, es uno de los clásicos porque me ayuda a observar esa parte interaccionista. Eso está retomado de un autor que planteo también acá en el documento, que dice que se han hecho estudios a nivel macro y se debe hacer una propuesta, realizar un modelo interaccionista para encontrar esta situación que yo pretendo en su momento hacer. Si me pasa la siguiente, 5 minutos. Dentro de este proceso, si tengo clara esta idea de la pregunta, mis objetivos, la metodología que pretendo usar es la visión fenomenológica. Un proceso, si voy a escuchar la voz del individuo o del que presenta, voy a usar ese momento metodológico, perdón, el paradigma cualitativo fenomenológico, la muestra intencional y la entrevista a profundidad. Aquí, bueno, lo tengo que platicar con mi director y mi codirectora sobre este otro punto que es el análisis interpretativo, ¿no? Para ver si en su momento retomar solamente este apartado o la otra parte de lo que le llaman la hermandad. Entonces, si le pasa la siguiente. Con este punto me ayuda también a sustentar este proceso. Hay 5 modelos de deserción escolar, hay más, pero esos son los clásicos que se usan o se utilizan para poder sustentar todo lo tratado de esto que se llama deserción o abandono escolar. Tengo el modelo Philippe-Niagen, el Eddington, el Spadi, Tinto y el BIM. Cada uno tiene una función que cumplir. Por ejemplo, dentro de este, el Fisher-Niagen y el Eddington y Spadi tienen una visión netamente individual. De medio minuto pongo un ejemplo, dice, cuando un alumno llega a la escuela, dice, visualiza los comportamientos, por ejemplo, o las actitudes de los directivos, las actitudes de los compañeros y las actitudes de también, no sé, de los conserjes. Dice, si el alumno observa un proceso, por ejemplo, si el doctor es no amable, el chavo o chava se va a llevar todo un proceso de acumulamiento de información y puede bajar su autoestima en ese proceso y se puede detectar. A partir de ahí el modelo, me paso al modelo Tinto y no, ahí entran 2 procesos, no es una interacción entre lo que son los profesores, la parte de social, y acá tengo también la parte familiar y la parte de los compañeros. Y ese proceso, bueno, retoma todo un proceso interesante de que si deserta o no deserta. Si le pasa la siguiente. En este punto, pongo aquí modelo quinto, eje central de la investigación, porque es el que ya había mencionado, me va a ayudar. ¿Cómo voy a poder hacer alguna propuesta donde se integren las 3 partes culturales? Si le pasa a la siguiente. ¿Sí? A la siguiente. Y dentro de esto es a donde yo pretendo ese modelo Tinto, cómo poder integrar la cultura juvenil, la cultura escolar y la cultura institucional.
Entonces aquí lo que les había comentado hoy domingo 2014, me dice que los modelos, el modelo interaccionista sería el posible que me ayudaría a poder encontrar esa integración que pretendo lograr. Y en ese proceso, bueno, pues observaría en ese punto del apartado de la metodología, ¿no? ¿Sí? El apartado de mi pregunta y de mi objetivo, cómo poder lograr pues este fenómeno o problema social, ¿no? Eh, la doctora Ligia Cajina, ¿no? Que parece que no se conectó, saca ella hace un estudio de investigación también de nutrición escolar en Nicaragua y saca pone una fuente donde dice que el fenómeno de la deserción, abandono escolar, es una enfermedad mundial. Entonces, veo esa parte, bueno, como un problema que no solamente pasa en México ni en Latinoamérica, sino está en todo el contexto mundial. Bueno, eso sería todo. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, maestro Calma. Las referencias y... Bueno, ahí hay un modelo interaccionista social. Tiene una pregunta que... Ok. Le agradecemos muchísimo, maestro. Bien, pasamos ahora a los comentarios de los lectores primero. Me decían primero la doctora Edith, ¿sí? Doctora, por favor, la escuchamos. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ya buenas tardes a todos y a todas allá. Maestro Kalim, pues felicidades. Me parece que el tema que seleccionó pues es muy oportuno en estas épocas. Bueno, siempre ha sido oportuno, pero creo que ahora más, cuando nos encontramos en las universidades públicas con la verdad, pues una creciente tasa de deserción, ¿no? Entonces creo que es un problema pues que usted va a atender, que es muy relevante y pertinente. Yo nada más quisiera hacerle la observación para también dejar el micrófono al resto de los comentaristas. Mm, Me parece que los objetivos necesitan reformularse en el sentido de que no queda claro, así como están redactados, qué es lo que usted se propone hacer. Em, por ejemplo, cuando usted dice recuperar las voces, pues es muy vago, o sea, recuperar las voces sí, pero ¿para qué? ¿No? ¿De quiénes? Por ejemplo, no se precisa. No queda claro si las entrevistas van a ser para los que han desertado o para los que también se han quedado. Entiendo, como usted dice, si es un estudio fenomenológico, me parece que va a ser para los que han desertado, ¿no? Para que a través de sus voces se recuperen justo las experiencias, sentimientos, percepciones, causas, motivos, etcétera, de la deserción. Pero así como están redactados los objetivos, me parece que no están claros y el lector pues no entiende exactamente qué va usted a hacer. Por ejemplo, en el primero que dice algo así de describir, ¿no? La experiencia en el tiempo. Por ejemplo, no se entiende, así como está redactado, si va a hacer usted una revisión documental, va a integrar estadísticas, son documentos institucionales, o va a ser la experiencia de los estudiantes. O sea, creo que hay mucha confusión, y yo lo invito a que trabaje con su directora o director para reformular los objetivos, que me parecen, pues que ahí necesitan ser replanteados. Si se fija en su pregunta de investigación, por ejemplo, usted dice cuál es la percepción, ¿no? Entonces se habla de percepción, pero ya en los objetivos ya no se ve esa palabra de percepción. Entonces, bueno, para no quitarles el micrófono mucho tiempo y también dejar
espacio para los colegas, otros comentaristas, pues yo nada más me enfoco en los objetivos, la pregunta de investigación y pues que vaya usted perfilando mejor esa parte. Y muchas felicidades por el tema. Creo que va por buen camino. Me parece que la fenomenología como método seleccionado es muy bueno. Creo que hace falta ese acercamiento desde esa perspectiva, pero sí, pues como todo trabajo científico, pues mucho rigor también, ¿verdad? Desde el inicio, con planteamiento de preguntas, objetivos, para que entonces ya todo lo demás, pues, esté alineado y haya congruencia. Entonces, es todo. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Gracias. Escucharíamos ahora a la doctora Griselda, por favor. Por favor, doctora. Bueno, gracias por invitarme, Karen. Maestro Karen. Con cariño, Karen. Bueno, yo encuentro que mejoró tu trabajo en gran medida. Sí, como estaba la vez pasada, sí dio un giro importante. Me agrada que ya problematizas porque eso era lo que te costaba mucho. Sin embargo, todavía no llegas a decir cuál es el problema puntual, porque yo creo que, mira, lo que a ti te ha pasado, creo, es que te peleas entre lo cuanti y lo quali, y como que has llevado experiencias cualitativas que te han llevado a rechazar lo cuanti, y yo creo que tienes que replantear esto, tanto lo cuanti como lo quali es muy importante. Y no se pelean, al contrario, si tú combinas vas a lograr mejores resultados. O sea, en la primera parte, aun cuando haces un análisis estadístico y dices que son solo números, pero que el número ya ayuda, pues sí, claro que ayuda, porque te está dando indicadores de dónde caminar, ¿sí? Pero no llegas a problematizar profundamente en torno a lo que llamas cultura. La cultura, tampoco no manejas los conceptos de qué es cultura, ¿no? Cultura es un conjunto de conocimientos, creencias, saberes, costumbres, incluso ocios, ¿no? Derrotas. Necesitas tener claridad a qué le llamas cultura escolar, que creo que sí lo dices, pero debes manejarlo mejor, ¿sí? Cultura escolar, aquí hablas de cultura institucional, ¿cuál es la diferencia? A lo mejor institucional te refieres a la UB y escolar a la facultad, a lo mejor. Pero ahorita que te escuché, tú hablas de cultura social y económica, que es otra, ¿no? Incluso la cultura mexicana es otra. Y hablas de la cultura juvenil, ¿sí? Que entiendo que son cómo se construyen los saberes, los socios, las convivencias, ¿no? De los jóvenes allí. Te falta problematizar eso. Por otro lado, nunca hablas en el planteamiento del problema de que vas a analizar percepciones. Si son percepciones, son experiencias, son significados. Para los estudios cualitativos es muy importante, y también para los cuantitativos, tener claro qué quieres. Percepciones, creencias, teorías implícitas, interacciones, ¿qué de todo quieres? Eso, como no lo tienes claro, pues llegas a una pregunta que no está muy clara, a lo que te decía la doctora Edith. No se sabe qué quieres, porque en la pregunta hablas de cómo persiguen los alumnos su experiencia de permanencia o abandono escolar. Aquí estás incluyendo los que permanecen y los que abandonan. Sí, debes aclarar si vas a analizar a los desertores, obviamente ya se fueron, o a quienes, o a los que se quedaron. No tenemos clara toda la muestra de análisis, ¿sí? Y yo creo que debes de una vez decidirte por los que ya se fueron, para que no te compliques, ¿no? Y tú, la vez pasada me decías que tenías contacto con las personas que desertaron. Si es así, eso te facilita, sí, te facilita pues, acercarte a los que ya desertaron. Por otro lado, necesitamos que tengas muy clara qué de la dimensión cultura juvenil vas a analizar, que es un mundo. Ya cuando uno hace fenomenología, que por otro lado, por ahí dices que hermenéutica. Sí, ahorita vamos a ver para dónde tú falarías. Cultura juvenil es una dimensión, cultura escolar es otra. Y yo te decía, a lo mejor cultura, social o qué cultura, ¿no? Pero con que tú me digas la juvenil y la escolar, ¿por qué? Porque en la escuela se entretejen muchas relaciones. Por ejemplo, hay costumbres de maestros que son tradicionales, que reprueban,
que aplican exámenes y eso puede ser una vía que lleve a la reprobación o a la deserción en este caso. También hay cultura de profesores que acostumbran no explicar, ser severos, qué sé yo, ese es el análisis de la cultura escolar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué costumbres tienen? Que puede estar por allí el hecho de que desercionen, pueden tener actitudes déspotas, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con la cultura de la escuela. Pero ¿qué con la cultura juvenil? ¿Qué quieres indagar? Por ejemplo, son parranderos, no estudian, se drogan, cómo se llevan, cómo interactúan. Sí. No lo sé, no lo tienes claro, tienes que decirme qué de la dimensión cultura juvenil vas a analizar y qué de la dimensión cultura, qué le indicas, más bien qué categorías de la dimensión cultura escolar son las que tú vas a analizar. Y eso, pues, se hablaría de un estudio cualitativo cuando hablamos de categorías, pues, de categorías. Luego, ciertamente, por eso tus objetivos están mal planteados. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente hay que redactarlos de una forma que sea mucho más claro qué quieres hacer. Por ejemplo, dice relacionar el sentido, pues obviamente que es confuso, Cali, tienes que mejorar. Yo decía por ahí, a lo mejor, desde tu pregunta de investigación sería cómo se entreteje la cultura juvenil con la cultura institucional, y yo decía la cultura social en el problema de la deserción escolar. Ese puede ser tu pregunta de investigación, lo cual te llevaría a tu objetivo, sería analizar, ¿no? La implicación, el entretejido de las culturas en el efecto del fenómeno de deserción escolar. Habría que platicar con tu director para dónde giras, porque si tú no tienes claro los objetivos, desde tu pregunta, tus objetivos, te vas a perder. Luego, recuperar las voces es como una tarea necesaria de la investigación cualitativa, pero ese no es un objetivo, ¿sí? El objetivo es que analizar, comprender, las experiencias, el sentir de los estudiantes, y por ahí tú te niegas a ver causas. Dices que no quieres ver causas, que eso hay trabajo ya muchos que ven causas. A lo mejor no ves causas así en seco, pero de alguna manera sí, pero entretejidas en el marco de la cultura escolar, de la cultura juvenil. E incluso esa cultura que tú hablabas de la cultura social económica también, porque un elemento para que un chico repruebe es pues, lo económico. Lo económico o elementos de lo social. Espero que me esté dando a entender Karim. Luego, yo te sugiero que sigas ya los pasos de una tesis, porque aquí revuelves. Entonces, al revolver, por ejemplo, presentas un histórico de los rectores. Yo no le doy la relevancia, ¿sí? Como para qué hablar de los rectores, ¿no? A lo mejor creo que profundices en la Facultad de Economía y la Facultad de Geografía, que es la que tú tomas por análisis. Que profundices ahí, desde cómo surge, cuál es su propósito, su misión. Y si que tú ya presentas arriba de cómo se ha visto y movido la deserción, podría aparecer incluso aquí. Ahora, presentas antecedentes le llamas antecedentes de la universidad y solo están los rectores. Pero más abajo está el marco legal, está como desubicado, ¿sí? Más o menos en qué va el marco legal y el histórico de la universidad, en lo que se conoce como marco contexto. Tú ubica todo lo que quieras hablar sobre el contexto empírico que va a rodear pues, toda esta investigación. ¿Por qué? Porque la metodología la pones antes del marco teórico y del marco legal y de los antecedentes de la universidad. Y la metodología refleja el cómo vas a trabajar. Por lógica tiene que ir después. Después de todo tu marco teórico, tienes que poner lo que es la metodología. En el marco teórico lo trabajaste mejor y ahora sí te felicito porque logras conceptualizar bien lo que es la deserción, profundizas. O sea, quien no domina el tema lo ve como simple, pero lo que me agrada es que tú ya lo trabajas muy bien, ya desde varias teorías, y se nota que te gusta el tema, que te apasiona, y eso es padre porque uno lee que sí lo estás trabajando con gusto, sí que lo único que hace falta es que
lo sistematizas más. Y otra cosa, tú hablas de modelos. Con los estudios cualitativos generalmente pelean con la idea de modelos. En la investigación cuantitativa se buscan modelos, pero en lo cualitativo no. ¿Por qué? Porque los resultados empíricos nos van a llevar al constructo de un modelo o de una propuesta, no al revés, ¿sí? ¿Por qué lo cualitativo? Porque lo cualitativo le da importancia a la cercanía con los actores, al conocer sus pensamientos, sus experiencias, sus vivencias. Y luego entonces tú podrías construir tu propio modelo a partir de esa realidad, pero no partas de modelos de autores. Te pueden servir como marcos de referencia, ¿sí? Para la teoría, pero no puedes partir de un modelo si insistes en ser cualitativo, porque los cualitativos no quieren seguirse con reduccionismo, que justamente tú lo dices, de modelo. Y además, fíjate, todos los modelos que tú abordas están bien sustentados. Yo sugeriría que tú construyas tu propio modelo a partir de la realidad que tú observas, ¿sí? Y respecto a la metodología, Kalim, hay que repensar, porque por un lado dices que es hermenéutica, por otro lado, fenomenología, pero por otro lado hay interacción, y hay una metodología que se llama justamente interaccionismo simbólico. A lo mejor esa podría ser tu metodología, que puede, que no se pelea con lo cuanti y lo quali, sino que pues combina las dos, porque en la realidad son dialécticos, no podemos dejarlo, los números están acompañando a lo cualitativo. Creo que hay que repensar la metodología. Sí, si es interaccionismo, podría ser porque estás analizando culturas. Si decides que te quedas con esto de las culturas, el interaccionismo, por ejemplo, de Sara Delamont, es una autora que analiza interaccionismo y te puede servir, Sara Delamont, que pues, se hace análisis hasta de cómo incide hasta las ropas, la cultura de los profesores, cómo se llevan, el chisme, las envidias, es toda una amalgama de situaciones que tienes que acotar, obviamente, y que a través de entrevista a profundidad sí te da, y a lo mejor con grupos focales también, porque con grupos focales los estudiantes se animan a hablar más que de manera individual. Entonces, a partir de los lazos que establecen y de animarse a hablar, te va a dar mejores resultados. Pues obviamente una entrevista con grupos focales, pero para que tú ya deberías estar ahorita construyendo categorías analíticas, que son las que van a constituir tu guión de entrevista. ¿Qué vas a preguntar? Para que tú puedas avanzar. Pues eso sería, Kalim, en lo que yo pueda ayudarte. Le agradecemos mucho, doctora. Cometí el desacierto de no grabar, pero se está transmitiendo en Facebook, entonces se puede grabar. ¿Grabaron allá? Mil gracias, en serio. Bien, escucharíamos, si les parece, la réplica del maestro Kalim y después escucharíamos al director de la tesis. Doctor Alejandro, ¿les parece? Claro. Bien. Maestro Kalim, lo escuchamos, por favor. Sí, gracias, doctor. Ahí no estamos escuchando. Ya está recuperado. No, Pero acá no se escuchan, no pasa nada, está muy bien, sí. Bueno, pues agradecer a la doctora Edith, a la doctora Griselda por estos comentarios. Pues sí, entiendo toda esta parte de los causantes, pero no, pues había comentado el director de tesis, y en el apartado de metodología solamente fue narrado, no todavía está en proceso, ¿no? Y pues haré caso a todos estos comentarios y sugerencias que ustedes me hacen para, bueno, lograr este apartado del problema que está presente en este programa educativo. Supongo que hay otros, ¿no? Pero bueno, mi idea es
Además, bueno, gracias, bueno, también por su comentario de esta parte, de donde hizo ese diagnóstico y que yo también lo entiendo bueno, del planteamiento del problema, ¿no? Con el marco teórico y hacer también, no un lado ese apartado de los modelos, sino que le va a dar pues la pista, ¿no? De tener esa claridad de esas tres dimensiones que esta autora Sosaya no nos plantea. Sí hace todo un diagnóstico, pero también voy a hacer mío ese transformismo. En su documento de ese problema que nos plantea y dice que la autora o la coordinadora se apellida de Villa, pero hacen todo un diagnóstico, dice que en el 2021, porque ellos hacen ese documento en el 2010, dice que nosotros no estuvimos preparados en la educación superior para todos esos problemas que estamos viviendo. Y que a partir de ahí, bueno, ellas hacen todo este diagnóstico y es a donde plantea pues para mi tesis, ¿no? De ese problema de los jóvenes, ¿no? De por qué no se adaptan a esta parte que llaman la escuela. Y bueno, otra vez agradezco comentarios y luego esa frase y lo implica por también mi director de tesis y a la doctora Cristina también para que haga este aplauso. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, maestro. Por favor, doctor. Bien, para terminar, ya, agradecemos a las doctoras sus comentarios. Tomé nota, como tanto Kalin como yo tomamos nota de las observaciones, y son cosas que de alguna manera ya habíamos comentado. Digo, hay que tener cuidado. Y más que nada, yo creo que hay muchas, las confusiones aquí, la confusión que está dando es en cuanto al lenguaje, tal vez. O sea, no es tanto conceptualmente, sino en tanto al lenguaje. Al hablar de modelos, realmente lo que te refieres a teorías, son las teorías que dan una explicación para esto y que vamos a emplear para. Entonces, la teoría de Tinto, la teoría de Sosaya, son teorías que manejan la cultura escolar, otras manejan dimensiones, ¿no? La de Tinto. Entonces, debemos de cuidar más que nada hablar sobre las palabras, sí, porque el lenguaje determina. Entonces, hay que tener cuidado al hablar de modelos. No son modelos, tal vez son más que modelos, es eso, no son teorías. Y sí debemos, por ejemplo, la cultura escolar, la cultura institucional, la cultura personal, ya tenemos que empezar a nombrarlas como dimensiones, porque van a ser finalmente las dimensiones de análisis de nuestra variable, que aunque no es un estudio cuantitativo, pues finalmente se vale que exista una variable, ¿no? Y son cosas que le hemos platicado incluso aquí tres compañeros que estamos en el seminario de metodologías cualitativas, y son cosas que vimos incluso en la última sesión que conversamos acerca de esto, de buscar hacer las dimensiones para después categorizar, y todo el hecho de que vayamos dimensionando bien y categorizando nos va a dar mucha luz y mucha claridad en lo que en el instrumento que vamos a emplear, ¿sí? Pero bueno, son cosas que tenemos que conversar en privado, el maestro y yo, pero sí, definitivamente los comentarios, pues nos ayuda a reforzar estas ideas y darnos cuenta que tenemos estos vacíos. Otro de las cuestiones que también hemos mencionado, y el coloquio anterior también, pues es el orden. Muchas veces mencionan que el orden, tal vez en matemáticas, no afecta el resultado, pero aquí sí afecta. La doctora Griseta nos lo menciona y bueno, también lo hemos platicado. Es importante cuidar el orden y los capitulados, ¿sí? El, el estado del arte incluso va dentro del planteamiento, no dejarlo fuera. Son cositas que tenemos que cuidar para entregar un producto sí, a principios del siguiente semestre, un producto ya más fino, sí, más pulido. Ha mejorado, definitivamente, sí, pero pues el hecho de que va mejorando las cosas hace que veamos que dónde están los espacios vacíos que hay que ir rellenando, ¿no? O sea, muchas veces al tener un trabajo un tanto desordenado, no se percibe, pero ya ves que lo ordenas, que tienes más trabajado el tema, se ven más profundamente los huecos que tenemos que rellenar. Puede llegar a ser pues un tanto a generar una ansiedad, ¿no? El hecho de ver todos los faltantes que hay, pero bueno,
Y por el lado positivo es que podemos ya tener identificados dónde tenemos que ir avanzando. Entonces, se agradece a las doctoras y felicidades, pues vamos a seguir trabajando. Gracias, doctor. Sí, gracias, doctor Alejandro. Bien.